Hoy voy a empezar con una historia de amor. ¿Están listos? La siguiente historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para guardar la identidad de los personajes. Entonces, bueno, esto es de verdad. Se llaman Carlos y Marta. Yo conocí a Carlos y Marta ya adultos de varios años, y cada uno llevaba su vida solo. Servían a Dios con mucho amor y según yo no tenían mucha expectativa de encontrar a esa altura ya de su adultez el amor de su vida, pero ¿qué pasó? Pues de pronto se enamoraron y de pronto parecía todo ficción, pero como que eso se hizo realidad y ¡pum!, se casaron. Y bueno, empezaron su matrimonio. Yo los veía llegar a la iglesia súper contentos, no aquí en esta casa, sino en ese tiempo servía en otra iglesia y en la que estuve cuando estuve en otra ciudad, adelantando mis estudios universitarios. Y bueno, yo los veía llegar con alegría, los veía llegar siempre con una sonrisa. Parecía que los años que ya habían vivido solos les habían servido, y el Señor les había permitido como adquirir la experiencia para valorar cosas importantes, las cosas más importantes de verdad. Pero todo lo que como que parecía ficción, de pronto ahora era real. Hasta que de pronto un día todas esas cosas tan chéveres que estaban pasando se ven cambiadas por algo así. Un día a ella le da un derrame cerebral cuando estaba empezando su matrimonio. De pronto todo iba súper bien, eso que parecía como un sueño. Se casaron y muy poco tiempo de haberse casado pasó cuando a ella le da un derrame cerebral y su estado de salud queda súper mal. La siguiente vez que yo la vi, estaba casi irreconocible, había perdido muchas de sus capacidades motrices. Él tenía que llevarla en una silla de ruedas a la iglesia, y yo vi eso y impactó mucho mi corazón, pues porque ellos eran muy buenos amigos. La diferencia de edades era grande, bien grande, y a pesar de todo eso se había generado una conexión muy buena entre ambos. Realmente no era un freno eso, porque nos habíamos convertido en muy buenos amigos, con él primero y luego con ella. ¿Cuál crees que fue la actitud de él después de que pasa eso, de que sucede esa enfermedad, y esa mujer con la que él de pronto había soñado compartir así sanos y saludables toda su vida, al poco tiempo de haberse casado, cae en esta situación de salud? ¿Cuál crees que fue su actitud? Bueno, hay muchas personas que en un momento así, con un esposo, con una esposa, con su pareja, o de hecho con un momento de mucha menor gravedad, deciden buscar a alguien más. Hay personas que cuando de pronto su esposa o su esposo se sube de peso, o de pronto ya le salen algunas arruguitas, se le cae el pelo, deciden empezar a mirar a alguien más. Hay personas que cuando de pronto a su esposa o a su esposo deja de irle bien en la parte financiera, en su trabajo, empiezan a fijarse en alguien más. Y de pronto hay personas que en un momento así crítico como este, en el que el otro cayó en un estado de salud terrible, deciden empezar su vida por otro camino. Pero yo lo vi a él llegar una y otra vez a la iglesia con la mejor actitud, empujando esa silla de ruedas. Ella prácticamente no podía hablar, y mientras estuve ahí con ellos, porque poco tiempo después yo me tuve que mudar y ellos también, yo veía que ella poco a poco se iba recuperando. De hecho, la alcancé a ver volver a caminar. Nos mudamos, yo me vine para acá, para El Socorro. Ellos se fueron para otro lugar porque buscaban un lugar en el que el clima le ayudara más a ella, y pasaron ya años y dejamos de hablarnos. Y hace algunas semanas recibí una llamada, y cuando recibí esa llamada me empezaron a molestar. Del otro lado había alguien, era un amigo, porque me estaba molestando. Entonces era alguien de mucha confianza, me molestaba, era muy chistoso. Y cuando empezó a molestarme, mi esposa se le hizo extraño yo con quién estaba molestando. Ella pensó que ese amigo pues probablemente sería alguien de mi edad con quien yo estudié, pero no, era este señor. Es mucho mayor que yo, pero parece que fuéramos de la misma edad. Y en medio de tantas risas y de los comentarios, porque con ella también, porque su esposa estaba ahí en altavoz, uno de los comentarios que ella hace en esa charla después de años sin vernos fue: me casé con el mejor esposo del mundo. Y cuando ella dijo eso, ¿te acuerdas que te conté que cuando a ella le sucedió eso hace años, ella no podía casi hablar?
Cuando yo la escuché, se escuchaba tan saludable que parecía que nunca hubiera estado enferma. O sea, yo la oía con la misma vitalidad que yo la oí cuando la conocí. Y ella decía: me casé con el mejor hombre del mundo. Y esto se quedó en mi corazón, porque en las mismas circunstancias o peores, de las que otras personas usan como excusa para ser infieles, en las mismas circunstancias, mientras unos son infieles, se escriben las más hermosas historias de amor. Esta hermosa historia de amor se escribió en un momento muy hostil, y cuando pasan estas cosas uno piensa tantos argumentos, guiones, ideas acerca de lo que hubiera podido pasar o si no hubiera pasado esto. Pero algo que yo pienso es: ¿y qué tal si ella le hubiera pasado eso y ella hubiera enfrentado ese capítulo de su vida tan largo sola? Pero el Señor permitió que ella se casara justo un poco antes y se encontrara un compañero de camino que la ayudara a sostener y que la alentara en su recuperación a base de puro amor. Y creo que el verdadero amor se prueba en las buenas, pero sobre todo en las malas. Alguien que lo diga conmigo en casa: en las buenas y en las malas. Alguien que lo diga conmigo: en las buenas y en las malas. Y ahora ahí conmigo, por favor: pero sobre todo en las malas. Pero sobre todo en las malas. Y en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nosotros nos encontramos a Israel como nación. Nos la encontramos en un muy mal momento. Israel lleva más de 4 siglos siendo esclava en Egipto, y allí el Señor va a cumplir la promesa que le había hecho a sus antepasados de que un día Él los sacaría de allí. Israel había llegado a Egipto en un momento muy bueno, pero con el tiempo habían sido convertidos en esclavos, generación tras generación. Ya se les había olvidado lo que era la libertad, porque las últimas generaciones habían nacido esclavizadas. Pero allí, ese lugar, el Señor envía a Moisés para que los saque con grandiosos milagros, impresionantes milagros a los ojos no de unos pocos, sino de todo el mundo, grandiosos. Y salen de ahí, y aunque el faraón intenta perseguirlos para recapturarlos, la palabra de Dios nos cuenta esa increíble hazaña del Señor cuando parte en dos el Mar Rojo. Pasan ellos en seco en medio del agua, y luego esa misma agua se encarga de dejar allí sepultados a esas personas que querían matarlos. Fue impresionante cómo el Señor les dio la libertad sin que ellos usaran una sola arma. Ahora yo te pido que nos pongamos en el lugar de esos israelitas que han sido liberados por Dios de esa situación, de esa manera tan milagrosa. Si tú eres sacado de esa esclavitud y ves que Dios hace tan grandiosos milagros para sacarte de allí, ¿cómo te imaginas que será el viaje después de ese momento? O sea, a partir, ya soy libre, listo. ¿Qué va a pasar después de allí? ¿Cómo te imaginas el viaje? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo piensas? ¿Será que después de todos esos milagros tú piensas: no, me va a faltar todo? Uy, no. Yo creo que no. Yo creo que ellos imaginaban un Decameron de ahí en adelante, ¿cierto? O sea, pues si Dios tan poderoso me sacó de allá con todos esos milagros, de aquí para abajo todo va bien, no me va a faltar nada, ¿cierto? Y muchas veces pasa eso con el Señor. Cuando empezamos a caminar con Dios sabiendo que Él es tan grande y poderoso, podemos pensar que de ahí en adelante, si Él está con nosotros, todo va a ser como un todo incluido. O sea, de aquí para abajo no va a salir nada mal. Y pues no es real, porque nosotros seguimos en esta vida, en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad. Y por eso el Señor Jesús nos dice en Juan 16:33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y pues lo mismo le pasaba a Israel. Ellos debían seguir enfrentando la vida diaria, y en la vida nos encontramos pruebas y tristezas, ¿verdad? Hay cosas que salen bien, pero hay riesgos de que de pronto no. Un día todo lo hacemos bien, pero de pronto otro día cometemos errores. De pronto un día pasamos por tiempos buenos, otro día pasamos por pruebas. Pero el Señor dice: pero anímense, yo ya vencí al mundo. Y si el Señor está con nosotros, es lo mejor que nos podría pasar. Él está allí con nosotros. Ahora, bueno, cuando el pueblo de Israel empezó ese viaje por el desierto, mientras todo iba bien, ellos cantaban a Dios. Mejor dicho, eran puro amor hacia el Señor. Eso cantaban con todo el corazón, celebraban, gritaban, le escribían canciones al Señor. Pero ¿cómo crees que sería la actitud del pueblo de Israel cuando empezaron a enfrentar las pruebas y las dificultades del desierto? ¿Cómo fue su actitud? ¿Te imaginas cómo fue? O sea, cuando en las buenas ellos eran geniales, pero ¿cómo les iría en las malas?
Bueno, vamos a tomar un momento, solamente dos versículos de Éxodo capítulo 31 versículo 18 y Éxodo 32 versículo 1, y vamos a leerlo. Dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Y ahora dice el versículo siguiente: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le pasó a ese tipo, Moisés, que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y esta pequeña escena, estos dos versículos, nos muestra de lo que ellos vivieron en medio de las malas. Ya te dije qué pasó en las buenas, pero ahora estos dos versículos nos sirven para ver qué pasó en las malas. En medio del desierto, la Biblia nos cuenta que Moisés estaba apartado con Dios. Y allí en ese desierto, dice la Biblia, si tú lees desde antes, que Moisés llevaba 40 días ayunando, escuchando a Dios, teniendo uno de los momentos más espectaculares de la vida de Moisés como líder, como hijo de Dios. Y allí en el desierto Moisés estaba recibiendo también todas las instrucciones que Dios quería darle a todo el pueblo de Israel. O sea, era una escena súper trascendental para él, un encuentro con Dios maravilloso, sobrenatural, que lo iba a beneficiar no solo a él, sino a todo el país. Ahora cuéntame, ¿dónde sucedió eso? Alguien que me lo diga. ¿En dónde estaban ellos cuando Moisés vivió ese momento? Tú puedes decírmelo allá desde casa. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el desierto. Y de hecho, cada momento glorioso que Moisés vivió de encuentro con Dios sucedió allí mismo, en ese lugar hostil, en el desierto. Y quiero que leamos juntos esto que dice en Números capítulo 12 versículo 6. Un día en el que los hermanos de Moisés quisieron acusar y quisieron menospreciar el liderazgo de Moisés por algo que ellos consideraban de mal gusto para ellos mismos. Dice que el Números capítulo 12, que el Señor los lleva al lugar donde se encontraba con Moisés, y allí en ese lugar Dios mismo les habla a ellos. Y el versículo 6 dice: el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Y mira lo que dice Dios acerca de Moisés. Dice: si hubiera profetas entre ustedes, pon atención, si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. Dice: pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Ahora mira esto tan espectacular. ¿Y sabes dónde sucedió esa conexión tan poderosa, llena de momentos como el que leímos en Éxodo? Todo eso sucedió en un lugar hostil, en el desierto. Pero mientras eso pasaba, el pueblo abajo de la montaña estaba diciéndole a Aarón: oye, yo creo que Moisés, quién sabe, se desapareció. Entonces constrúyenos un becerro al que podamos adorar para que sea nuestro Dios. Mientras Moisés estaba en un encuentro con Dios personal, ellos estaban pensando en ser infieles a Dios, y ellos estaban en el mismo lugar. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el desierto. ¿Y dónde estaba este pueblo? El pueblo estaba en el desierto también. Y el desierto representa momentos difíciles en nuestra vida. El desierto en la Biblia representa momentos hostiles. O sea, imagínate cuánta necesidad pasa uno en un desierto. Bueno, esos desiertos representan momentos hostiles en nuestra vida. Y los momentos malos, los momentos difíciles en nuestra vida tienen un poder que no tienen los momentos buenos. Y es que los momentos malos sacan lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces lo que estaba pasando allí no fue que en el desierto, el desierto mismo, la situación, convirtiera a Moisés en un hombre fiel. Eso era lo que había en su interior. Pero el desierto también sacó la infidelidad que había en el corazón de ellos, su fe escasa. Ahora, mira que muchas veces nosotros podemos utilizar el contexto, lo que está pasando, como una excusa. Y de pronto, si un día nos disgustamos con alguien, de pronto le decimos: perdóname porque me puse bravo. Y no sé si alguien tenga en común esto, le haya pasado también. De pronto le dice, suponga, bueno, yo estoy casado, entonces le digo a mi esposa: perdóname porque me puse bravo, pero es que tú no debiste decirme esto. ¿Sí? ¿Has hecho eso alguna vez? Yo sí. Y está mal.
Está mal, porque eso es como si ese ambiente hostil me justificara para hacer lo malo que hice. Y no es cierto. El ambiente hostil no me justifica. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el ambiente hostil saca lo que hay dentro de mí, que sea bueno o sea malo. Y por eso cuando el Señor Jesús estaba siendo acusado, golpeado, maltratado, humillado, aquellos días, esa noche de jueves, ese viernes antes de morir en la cruz, ¿sabes cuántos errores cometió el Señor Jesús al hablarle a cada una de esas personas que lo humillaba y que lo ofendía? Ninguno. Porque ese momento, ese lugar hostil, sacaba lo que había dentro de él. Y en medio de ese momento hostil hubo gracia. Y cuando ese hombre allá al lado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, allí en ese lugar hostil, el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de ese momento difícil hubo gracia del corazón de Jesús. Así que los momentos difíciles realmente solo saben sacar lo que hay dentro de nosotros. Y por eso la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: así que alégrense, de verdad, léelo conmigo. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Si estás conmigo, vamos a leerlo de nuevo. O sea, hay una alegría hermosa en ser hijos de Dios. Dice: así que alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es, dilo conmigo, auténtica. Vamos a leerlo. Dice: esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha gloria, honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que creo que es un buen momento para que nosotros nos preguntemos: ¿mi fe es auténtica? Te invito a que te hagas esa pregunta ahí en casa, y yo también me la hago. ¿Mi fe es auténtica? ¿Mi fe, mi amor por Dios se mantienen en las buenas y en las malas? O sea, cuando yo paso por el desierto, por la prueba que es como ese soplete que prueba el oro y ¡fa! Prende fuego, ¿qué queda ahí de mí? ¿Será que esa prueba que es como oro se mantiene auténtica? ¿O será que es como paja a la que le prenden el soplete y ¡puf! Se quemó? Y nos podemos preguntar: ¿es mi fe auténtica? O sea, cuando yo paso por las buenas, yo canto, adoro al Señor, lo amo, le digo cosas lindas, escribo estados geniales, me busco esas imágenes de lujo de la palabra de Dios y digo que lo amo. ¿Y será que en las malas también? Y bueno, acá este pueblo era en las buenas uno, pero en las malas salía de verdad lo que había en el corazón. Mientras que Moisés seguía siendo un hombre apasionado, con algunos más como Josué, la mayoría del pueblo demostraba que no tenía una fe auténtica. Ahora, nosotros vemos en ellos una actitud opuesta. ¿Cuántos han usado alguna vez unos binóculos? ¿Usted ha usado alguna vez unos binóculos, Cordy? ¿Sí? ¿Tú has usado unos binóculos alguna vez? Bueno, creo que es uno de esos juguetes como clásicos de la niñez, ¿cierto que sí? Pues apasiona mucho, así sea unos binóculos bien malitos que le den a uno la ilusión de que está viendo algo más cerca. A uno le parece genial, ¿no? No sé, pero a mi hijo puede ser unos binóculos que uno ve todo borroso y rayado y no ve nada, pero a mi hijo le parece fantástico ponerse eso y mira lo que vi, la teja de la casa vecina. A uno le parece espectacular de niño. ¿Qué pasa con los binóculos? Si yo los cojo en un sentido, pues ellos hacen la tarea que es como más común, que es que yo pueda ver más cerca lo que está lejos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Yo puedo ver más cerca lo que está lejos. Pero si yo los cojo al revés, ¿qué pasa? Lo que está lejos lo veo más lejos, ¿cierto? Es peor, lo veo más lejos. Y acá nosotros encontramos en medio del desierto, en estos dos grupos de personas, en Moisés y unos cuantos más, y del otro lado, la gran mayoría del pueblo, encontramos actitudes que están opuestas, están como invertidas. Es como si Moisés tiene los binóculos bien agarrados, pero los de acá los tienen al revés. Y
podemos hablar de dos características de la actitud que ellos tienen, que aquí está como en sentido correcto y aquí está como volteada. Y una de las características es el servicio. El servicio. Y mira que estas dos características nos van a ayudar a ver si nuestra fe es de las buenas, de esas auténticas que aguantan en las buenas y en las malas, o si nuestra fe y nuestro amor por Dios no es de esa calidad. Ahora, el servicio, aquí lo vemos claro en ambos. Mira que Moisés llevaba 40 días en una montaña, ayunando, orando y escuchando la voz de Dios, rendido al Señor, diciéndole al Señor: Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué quieres que haga? Allí estaba Moisés tomando nota de todo lo que Dios quería que hiciera. O sea, Moisés le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras tanto, el pueblo, en esos 40 días, la Biblia no registra que este pueblo se haya puesto de acuerdo para decir: bueno, nuestro líder está allá orando y hablando con el Señor, nosotros también deberíamos estar en oración. No, ellos ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban esperando que Moisés bajara de allí para seguir solucionándole sus problemas, como agua, comida, carne, todas esas cosas. Ahora, es muy diferente nosotros pensar en Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga por ti?, a pensar en Dios y decirle: quiero que hagas esto por mí. Es muy diferente levantarnos cada mañana y saber que tenemos un Dios a quien servir, a levantarnos cada mañana y pensar que tenemos un Dios que está para servirnos. Parece sutil, porque eran todos como del mismo pueblo, estaban en el mismo lugar hostil, pero la actitud era muy diferente. ¿Cómo puedo yo reconocer cuál de las dos actitudes tengo? Vamos a ir a algo sencillo. ¿Cómo empiezo cada mañana? Solamente pensando en eso, yo sé cuál de las dos actitudes tengo frente al servicio. Si tengo los binóculos al derecho o los tengo al revés. Y si yo me levanto cada mañana y tengo los binóculos al derecho, o sea, estoy viendo la actitud de servicio correctamente, mi actitud debe ser levantarme y con un corazón rendido a Dios, porque Él es mi Dios, decirle: Señor, cada día, ¿qué quieres que haga? Porque Él es Dios. Pero cuando tengo los binóculos al revés, yo me levanto cada día y no pienso en eso, sino que espero que Dios me bendiga y todo salga bien. Estoy esperando que todas esas bendiciones que he oído que Dios da caigan sobre mí. Y espero a que alguien más venga, un líder, y ore por mí. Y espero que sea alguien más el único que me permita oír la palabra porque me la cuenta. Porque espero que Dios haga todo por mí mientras que yo sigo con mis cosas aquí. De esa manera yo puedo ver cuál es mi posición frente al servicio a Dios. Y cada una de las dos posiciones, a la hora de la verdad, demostró quién realmente estaba con su corazón lleno de una fe real y quién no. Y la otra característica es el moldeamiento. Cuando Moisés baja de ese lugar, Moisés trae 2 tablas en las que están escritos los principios de vida, los mandamientos que Dios había puesto en sus manos. ¿Para qué? Para moldear la vida de cada uno de esos israelitas en su caminar hacia la promesa que Dios tenía para ellos. Y cuando él baja y se encuentra con los israelitas y él trae esos mandamientos para moldear sus corazones, ¿sabes qué tenían ellos? Un Dios que había sido moldeado por ellos. Y es una gran diferencia cuando ellos le dicen aquí en Éxodo, este versículo que leímos: Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Ellos lo hacen porque para ellos es suficiente con un Dios que siga haciendo milagros cada vez que tengan problemas, mientras que ellos hacen las cosas como ellos quieren seguirlas haciendo. Mientras que Moisés trae unos mandamientos de ese lugar de rendición, trae unos mandamientos porque él sabe que la única forma de seguir adelante es ser moldeados por Dios. ¿Cómo podría reconocer cuál de las dos actitudes tengo? Bueno, una manera sencilla podría ser: ¿qué tanto me interesa conocer la palabra de Dios? Porque
si a mí no me interesa conocer la palabra de Dios, sino solamente que se hagan reales en mí sus promesas, no me interesa ser moldeado por Él. Y mira que muchas veces nos atraen muchísimo las promesas de Dios. Y es que son geniales, son espectaculares. Pero algo que tenemos que saber es que cada promesa de Dios trae una responsabilidad para nosotros. Y ningún hijo de Dios puede solamente aferrarse a sus promesas. El que se aferra a sus promesas debe aferrarse a sus mandamientos también. Aquel que espera en una promesa de Dios debe también ser obediente a los mandamientos de Dios. Pero cuando solo espero que Dios haga milagros, entonces estoy esperando que Dios cumpla sus promesas en mí, siendo Él el que se amolda a mi vida, cuando no. En ese caso tengo los binóculos al revés. Para tenerlos al derecho, yo necesito entender que es más importante que sus mandamientos moldeen mi vida a que se hagan reales sus promesas en mí. Es más importante que Él moldee mi corazón a que sus promesas se hagan reales.